Alejandro, Gustavo, ¿hay odio? ¿La sociedad argentina odia? ¿Qué opinas? A ver, yo, si me permitís, Diego, trataría de discriminar algunos problemas para tratar de que la conversación sea un poco más clara. A ver, cuando se habla de discursos de odio desde una perspectiva política e incluso en algunos contextos jurídica, porque hay una tipificación jurídica también, no solo técnica, sí. se habla de dispositivos discursivos que mayorías o minorías intensamente poderosas ponen en circulación con un efecto concreto de perjudicar, de dañar a minorías o a grupos mayoritarios débiles. ¿Qué es? Ejemplos clásicos. Los judíos en la Alemania nazi. No es me cae mal ese tipo o los judíos, no, es un dispositivo que tiene efectos sobre prácticas sociales, políticas e incluso también ellos, jurídicas, que implican la producción de daños concretos. El racismo en los Estados Unidos en los siglos XIX, XX y en algunas zonas, XXI. Sí. Que va de la esclavitud a la muerte, a la privación de derechos civiles, a la privación de derechos de propiedad, a la privación de derechos sociales, de oportunidades individuales, etc. El discurso del odio es un dispositivo, o el racismo, de una minoría contra una mayoría en Sudáfrica. Claro. Digo, el discurso del odio es un dispositivo que funciona de este modo, que produce daños concretos sobre grupos claramente identificados, grupos humanos claramente identificados por cuestiones raciales, religiosas, étnicas, de género. Las mujeres han sido víctimas de discursos discriminadores durante mucho tiempo en muchos contextos. En Argentina no hay discurso del odio. Entonces, todas las declaraciones y los intentos de regular el habla pública haciendo alusión a un dispositivo inexistente, lo que hacen es traer confusión y en el extremo pueden convertirse en amenazas sobre la libertad de palabra. Sí. Ahora, yo quiero, dicho esto, quiero agregar, en Argentina hay un nivel de violencia discursiva, de irritación, tomo un ejemplo de hace pocos días. A ver. La borracha y la chorra. La borracha y la chorra, nuestro discurso político se convirtió en una degradación de la idea, abandonó la idea degradada y se convirtió en un discurso ad hominem o ad femina. Porque ahora hay que ser paritario también, no es solo ad hominem. Se está refiriendo a la acusación de Cristina Kirchner, a Patricia Bullrich y la respuesta de Patricia Bullrich. Ese es el debate público en la Argentina contemporánea. Sí. Lo cual es a la vez un indicio de la baja calidad de la dirigencia política, de la falta de ideas de la dirigencia política, de la degradación del discurso y de la argumentación pública y del desprecio hacia una ciudadanía a la que se trata de satisfacer con escenas de esta naturaleza en lugar de responder a necesidades realmente desbordantes. Bien, ahora, ahora te voy a contestar sobre el tema porque tengo alguna punta, porque ¿qué nos pasa a nosotros, los periodistas, cuando somos interlocutores de esa discusión, ¿no? O sea, ¿cómo vos podés elevar la discusión cuando sos interlocutor de esas palabras? Ahora vengo. Gustavo, ¿qué opinas vos? ¿Hay odio? ¿Hubo odio? ¿Hay discurso del odio? ¿Se puede instalar el discurso del odio desde el mismo presidente el mismo día? Yo quiero coincidir con el hecho de que hay dirigentes, personas, etcétera, que tienen muchas veces un voltaje en sus palabras que a mí me disgusta, que me parece poco recomendable, pero además me parece que es como la traducción, todos hablamos de la inflación económica. Bueno, la impotencia para resolver la inflación económica tiene como un espejo en una suerte de inflación ideológica, discursiva, etcétera, que también devalúa las ideas, los razonamientos, ¿no? Entonces, como no tengo muchos argumentos, no voy por el razonamiento lógico, voy por el efectismo. Entonces, digo algo fuerte. Yo diría, nota al pie, hay dos mercados que funcionan en sentido inverso.
a mayor escasez en el mercado de ideas, mayor abundancia en el mercado de los adjetivos y de los insultos. Sí, bueno, y digamos que en la economía, ¿viste qué pasa más o menos? Si vos tenés pocos dólares, muchos pesos, bueno, sí, juegan ese tipo de relaciones. Entonces, y eso por un lado. Parece que por otro lado, y hay gente, y lo digo respetuosamente, digo, que sobreestima demasiado el rol de los medios. Yo no soy de los que creen que la gente piensa necesariamente lo que le sugiere tal o cual medio. Hay gente que mira determinado medio porque le gusta y otro que mira otro, pero hay como una subestimación implícita de la gente, ¿no? Sobreestimación de los medios, sí, y subestimación de la gente, de pensar que no razonan por sí mismos, que en realidad si vos ves un programa, entonces te terminás como una suerte de Selig, ese personaje de Woody Allen, ¿no? Que termina mimetizado, digamos, con el interlocutor de turno. Y me parece que en realidad es más complejo y es más simple que eso. Pero, ¿y por qué crees vos que, digamos, hay una simplificación tan grande? Especialmente, digamos, el presidente y la vicepresidenta respecto de el periodismo, del odio, de la forma, y una falta... A mí me aterra una cosa, realmente, la falta de autocrítica. Mira, una reflexión breve personal. Yo estoy casado con una paisana de Camila, pero médica, no periodista. Hace muchas décadas estábamos de novios en un bar, estábamos tomados de la mano, y ella me mira las manos y me dice, qué lindas venas tenés para poner una vía, ¿no? Claro, miraba mis manos con ojo profesional de médica, digamos. Yo en ese momento éramos novios, no dejaba de ser su novio, pero era un eventual paciente, yo digamos. Decir algo, a mí me pasa lo mismo con las orejas, pero... Bueno, claro. Entonces, ¿qué quiero señalar? Cada uno de nosotros, en mi caso yo soy politólogo, etcétera, tengo un sesgo. Tiendo a ver el poder, los votos, las cosas, las ideas, pero es mi sesgo, es mi mirada, no todos vemos lo mismo. Entonces, hay algunos que tienen sesgos, y un sesgo es eso, es una inclinación a ver algo por sobre otras cosas. Yo te entiendo, pero... Y con esto termino, no me parece mal que la política politice. Viste que a veces estás en reunión de amigos y te dices, che, pero no se puede hacer política con la salud, con la justicia. Política se hace con todo. Ahora, es como en el fútbol. Vos lo podés practicar con buenas prácticas y reglas, o podés ir a romperle, como pasó al jugador de Boca, digamos, el jugador de Agropecuario, ir a quebrarlo. Bueno, eso no vale, eso no está dentro de lo lícito de la política. No está dentro de lo lícito de la política de atribuirle al otro el lugar del mal. La política no establece verdades ni razones. La política es un procedimiento que los seres humanos inventamos para tratar de lidiar con nuestros conflictos y la democracia de una manera pacífica. Ahora, eso es lo que debe ser, además. Recién, Alejandro, vos definías este concepto, digamos, del discurso de odio sobre de quién a quién está dirigido, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo es el contenido de un discurso de odio? Porque creo que es una de las cosas que más se está discutiendo hoy. Por ejemplo, hablar de una causa en la que está implicada la vicepresidente, ¿es un discurso de odio? ¿Dónde se traza ese límite? Como para entender de qué estamos hablando. Quiero insistir en una dimensión que me parece que es relevante y es relevante porque incluso se dan ejemplos de países en lo que es legislación sobre lo que se puede decir o no respecto a algunos temas, porque ese decir está asociado con la producción efectiva de daños sobre comunidades determinadas. Acá no hay daños sobre comunidades determinadas de ningún tipo. Argentina, todos estamos hartos de la dinámica política argentina, pero Argentina es un país en el que no hay violencia política. Veamos Colombia, veamos Brasil, veamos México, vamos a ver que en Argentina no hay violencia política, hay violencia verbal, hay exaltación verbal, sobre todo hay pobreza del discurso político. Ahora, yo quisiera, Diego, sí decir... Creo que hay una parte del periodismo que participa de la producción de irritación pública. Sí, coincido. Que de algún modo ha cedido el rol de informar, investigar y analizar por el rol de reafirmar identidades colectivas. Se trabaja para satisfacer la expectativa de audiencias que son tribales, y no para poner en crisis sentidos comunes que en un momento de polarización política deben ser puestos en crisis. Porque lo primero que tenemos que aceptar, y vos lo señalabas en relación al presidente, que sin duda tiene, como responsable de la gestión del Estado, tiene responsabilidades particulares e intensas,
pero creo que parte de lo que tenemos que intentar es de llevar la duda respecto de las convicciones de cada uno de los grupos que están produciendo enfrentamientos políticos. Ahora, y ahí te invierto la pregunta, ¿no? Porque es verdad lo que decís, ¿no? Que hay una confirmación del sesgo muy grande en toda la mesa, en todas las mesas, en general, en todas las mesas, ¿no? O sea, uno a veces hasta en cuestiones, digamos, familiares, mucho más íntimas que el periodismo, se reúne con gente, ¿no? Que confirma el sesgo más que pone en crisis la creencia de cada uno. Pero es cierto que eso también habla de la audiencia, no solamente del periodismo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, O sea, pero también en esto, así como aceptamos que el presidente tiene responsabilidades mayores, quienes son más vocales, quienes tienen más voz, quienes tienen más influencia, más capacidad de incidir sobre terceros, tienen más responsabilidad. Sí, no es lo mismo es verdad. la palabra de un periodista que se dirige a 100, 200, 300.000 personas, que habla con la legitimidad que le da una profesión, que tiene una palabra que no está expuesta a prueba porque la audiencia no puede refutar el argumento. Entonces, esa desigualdad asigna también una responsabilidad diferente. Sí, eso es verdad. También te digo, digamos, que tenés que... O sea, yo soy, entre otras cosas, soy profesor de periodismo, ¿no? De hecho, alguna vez fui profesor de Camila. Y yo siempre les digo, ustedes siempre tienen que pensar en el día después de publicar una nota, no en ese día que es todo el mundo palmeándote en la espalda, porque el día después se viene todo. Solo. Cuando quedas solo, sos Bonavena, ¿no? Cuando le sacaron el banquito, se te viene el poder encima, y no te estoy hablando del poder político, te estoy hablando del poder de verdad, se te viene encima, y vos tenés que estar preparado para ese día posterior, ¿no? Entonces, lo que sucede también es que hay un ejército de gente que vive adjetivándote, ya no solamente porque no tienen voz acá en este programa, porque no hay de vuelta, pero en las redes sociales que ven mis hijos, los tuyos, mi mamá y todos, sí tienen respuestas, y ahí usan y abusan de los adjetivos. Entonces, no es fácil mantenerte, digamos, en un andarivel. Y sé por colegas tuyos que en cuanto introducen un discurso que no confirma las creencias, de los no solo, de los ajenos, no solo los insultos, sino también la pérdida de audiencia. Y te voy a decir algo más, la amenaza, que no es menor, convivir a diario con amenazas, no es menor. Y eso sucede en esta Argentina. Estaba pensando en todo esto que hablábamos y coincidíamos, ¿no? Del debate político poco profundo, si se quiere, el pobre, ¿no? La chorra y la alcohólica o lo que sea. ¿No tiene que ver también, pienso, en este cierre virtual del Congreso? Digo, porque el lugar del debate político, por esencia, es el Congreso en la democracia. Si no se debate, si no hay sesiones de diputados y senadores, ese debate o ese lugar de la democracia no se corre a otro lado y el debate se empieza a dar sin reglas, porque estamos hablando de, pero se tiran con cosas, bueno, para que haya reglas, un reglamento hay adentro del Congreso, pero en el Congreso no se está debatiendo de política. La política se debate en todos lados, en el Congreso, fuera de él, etcétera. Además, en mi caso particular, no soy de los que creen que si un Congreso saca muchas leyes, necesariamente eso es bueno. A veces, pero digamos, legislar poco y bien es mejor a legislar mucho y mal, pero entiendo a dónde vas, al hecho de que uno dice, bueno, el gran debate puede estar ahí. Ahora, en realidad, yo creo que tiene como dos aristas. Una a la que hacía referencia Alejandro, el tema a lo mejor de la flaqueza de ideas, y el otro también con cierta ajenidad respecto a la administración de las cosas. Yo a veces tiendo a pensar que la Argentina está sobrepensada y subadministrada. Entonces, como tenemos dificultad de distintos lugares, sobre todo estamos hablando de la política, de resolver cosas específicas, concretas, porque yo preguntaría, muchos de estos temas que por supuesto nos convocan y son importantes y son interesantes, ¿a cuántos de los ciudadanos de a pie realmente convocan? Lo que es conversación en la cola de un banco, del supermercado, de donde fuere, ¿no? Porque la política, en todo caso, es aquello que genera conversación. Sí. Y a mí me sorprendía, porque el viernes el viernes posterior al atentado me refiero, tenía programado un estudio persona que me llevaba mucho tiempo, así que estaba, digamos, escuchando gente, y las conversaciones eran muy alejadas. Yo no estaba participando de esas conversaciones, estaba escuchando en un bar, en una sala, en un consultorio, esperando, etcétera. Y decía, yo me imaginaba que iban todos a estar hablando de lo que había pasado la noche anterior, y para mi sorpresa, vuelvo al ejemplo de la avena, vuelvo al ejemplo del politólogo, digo, ¿todo el mundo va a estar hablando? No.
había un montón de mecanismos y de conversaciones y de cuestiones que estaban en la vida, en todo caso estaban en las dificultades que había generado lo sorpresivo del feriado, ¿no? Estaban en eso. Uy, pero sabés que me complicó porque no tenía dónde dejar los chicos de la escuela, entonces imagínate, tenía que... ¿Entendés? Entonces digo, guarda con... ¿Cuándo? Ahora que la palabra casta se había puesto de moda, ¿cuándo una élite, no digo élite en el sentido de los mejores, sí, ¿no? social. Exactamente. ¿Cuándo una élite se convierte en casta? Cuando trata temas que solo le interesan a ella. Sería bueno que se lo digas al presidente. Bueno, aprovechamos, ya Bueno, está dicho. porque Hablando... la verdad que es de lo único que habla. Claro. ¿Vos lo escuchaste ayer en la Cámara de Construcción? No, Es ayer no. de lo único que habla. Ayer 6 de septiembre. Se fue al 6 de septiembre. Dijo, hoy hace tantos años del 6 de septiembre de 1930. Bueno, se fue a 1930 para encontrar un parangón de un golpe de Estado un 6 de septiembre. El tema de la historia, que soy profesor de historia, de hecho mañana voy a dar clase, pero digo, el tema de la historia es un peso que tiene la biblioteca. Y además cada vez nos vamos a conflictos. Primero nos íbamos a la década del 70, después nos fuimos a principios del siglo XX. Ya estamos en el siglo XIX con la federalización de Buenos Aires. Cuando lleguemos a Juan de Garay vamos a tener que parar por una cuestión casi obvia. Digo, uno entiende que hay usos también políticos de la historia, etcétera, pero la verdad que hay una urgencia de presente en la Argentina, de resolver temas de presente. Yo creo que los dos temas están muy relacionados. El de la irritación discursiva, agresividad, violencia discursiva, y el recurso de la historia, tienen que ver con la imposibilidad de hacer propuestas de futuro que sean verosímiles. Quiero decir, las constelaciones políticas que tienen a su cargo el país, o que pueden ser la alternativa a las que tiene a su cargo el país, son constelaciones de fracaso. Quiero decir, hace 12 o 13 años que el país no crece, que la pobreza aumenta, que la inflación no baja, que las expectativas son cada vez más cortas, si es que hay lugar para expectativas. Exacto. Entonces, lo que de algún modo esconde el temario que nos proponen y el estilo con el que nos los proponen, es que no tienen nada que decirnos sobre cómo vamos a salir de esta situación, sobre cómo vamos a ir y a dónde vamos a ir. Nada que sea creíble para algo que no sea la facción propia, la pequeña facción propia. Tenemos en línea a Darvinson Rojas, él es periodista venezolano. En Venezuela sí se sancionó una ley y está bueno, más allá de hablar de la normativa, hablar con un periodista, que es lo que vamos a hacer, que estuvo detenido por publicar, cuando iniciaba la pandemia, puso en duda los datos oficiales respecto de los contagios, las muertes, los datos que consumíamos entonces. Los puso en duda, estuvo 12 días preso. Lo tenemos en línea, se llama Darvinson Rojas. ¿Cómo andás? Diego Cabot de Buenos Aires te saluda. Hola Diego, buenas noches. Contanos cómo fue aquella experiencia y por qué te tuvieron detenido 12 días, como leí en alguna crónica, ¿no? En una pequeña comisaría, y que todavía en tu legajo hay un llamado que dice terrorista. Sí, efectivamente, ocurrió días después que la pandemia de COVID-19 llegó a Venezuela. El gobierno no tenemos buen retorno. A ver si lo podemos mejorar. Darvinson, ¿estás ahí? ¿Te tenemos mejor ahora? Sí. Creo que mejor. Sí. ¿Ahí estás mejor? ¿Nos escuchás bien? Sí, Diego. Bueno, contanos entonces rápido cómo fue el porqué, digamos, de aquella detención. Sí, fueron días en los que apenas se daban a conocer los primeros casos de COVID-19 en el país. El gobierno designó una comisión presidencial que era la encargada de dar las cifras oficiales de los casos confirmados. Sin embargo, autoridades locales daban por su cuenta otras cifras que al contabilizarlas no eran las mismas que había contado la comisión presidencial. Básicamente mi trabajo fue contar los casos que no estaban incluidos en los que había dado la comisión presidencial
tomando en cuenta los datos, las cifras que habían dado estas autoridades locales, gobernadores y alcaldes, que era una cifra más alta que la que había dado esta comisión presidencial, y eso bastó para que a un tribunal del país y al Ministerio Público dijeran que yo había utilizado estos mensajes con estas cifras para generar zozobra en la población y para desestabilizar al gobierno. Si ustedes tuvieran acceso a la base policial de Venezuela y al ingresar mi número de identificación, van a ver que existe un registro policial, un antecedente penal por terrorismo, simplemente por hacer mi trabajo. Te hago una consulta rápida. ¿Cómo fue el momento que te vinieron a detener? ¿Dónde estabas? ¿Y dónde pasaste esos días? Sí, estaba en mi residencia, eran ya altas horas de la noche, llegaron varios funcionarios policiales. El argumento que ellos tenían era que dentro de esa residencia había casos de COVID-19 y ellos necesitaban llevarlos a un centro asistencial para comprobar si efectivamente había casos positivos. Eso fue una excusa. Sin embargo, cuando yo me doy cuenta de toda esta irregularidad, comencé a contar todo lo que ocurría a través de mi cuenta en Twitter. Minutos después, ya a los funcionarios les avisan que yo había estado publicando en Twitter y la orden era detenerme. Ellos, luego que pasan esos minutos, dicen que en realidad estaban ahí, era para buscarme, porque yo había publicado unas cifras de COVID-19 que no era la que estaba dando esta comisión designada por la Presidencia de la República. Bien. ¿Hay algo de autocensura después de aquello? ¿Qué te pasa a vos cada vez que vas a publicar algo, una nota o algo? ¿Tenés miedo hoy? Es complicado publicar información que no sea oficial. Muchísimas miembros de organizaciones no gubernamentales, que son los que realizan denuncias en paralelo a las personas afectadas, por ejemplo, en temas de salud, en temas de seguridad, son los voceros, y muchos de ellos han también sido víctimas de esta ley contra el odio que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, un grupo parlamentario que se creó en 2017 mientras en Venezuela se vivían protestas antigubernamentales. Justamente al crear esta Asamblea Nacional Constituyente, estas protestas cesaron y nunca hubo ninguna una propuesta en realidad para cambiar la Constitución. Simplemente la razón de ese grupo era acabar con las protestas que se generaban en el país. En Venezuela existe mucha censura, existe muchísima autocensura. En los medios tradicionales, radio, televisión, ya no vemos denuncias contra gestiones del gobierno que no realicen de una manera positiva. Vemos también que los medios impresos no tienen acceso al papel periódico, y muchas radios han sido cerradas por el órgano rector del gobierno que controla todo el espectro radioeléctrico. Darwinson, muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, la verdad es que conmueven este tipo de cosas, no más para quienes ejercemos el periodismo todavía con cierta libertad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto es un extremo. Y ahora viene una pregunta, nos vamos al corte y me la responden. ¿Es un extremo o podemos llegar ahí? No, Venezuela no es una democracia. Argentina es una democracia. Venezuela no sé qué será. Después discutimos si es una dictadura blanda, una dictadura, pero... ¿Venezuela fue una democracia? Fue una democracia. Pero hace mucho tiempo acá tenemos división de poderes, alternancia, libertad de prensa. De hecho, con el Poder Judicial juzgando funcionarios actuales, la propia vicepresidenta, digo, no tiene nada que ver con Venezuela. Me parece que Venezuela es otra cosa, y acá hay unos continentes. Porque dije que me Era para después, borren todo. Alejandro, ¿me contestás después si llegamos o no? Sí, claro. Alejandro, ¿es un extremo? ¿Estamos lejos? ¿Llegamos? Sí, yo estoy de acuerdo con Gustavo, Diego. Nuestra democracia está llena de defectos, de vicios y de debilidades, pero es robusta. Nadie objeta el resultado de las elecciones, ni aún en los momentos más exaltados del kirchnerismo las derrotas fueron puestas en cuestión.
Bueno, no se depende, ¿no? entregó... Cristina no entregó el mando porque dijo no es un gobierno legítimo. Está bien, no entregó la banda, pero entregó el gobierno. Quiero decir, el gobierno. No, ¿sabes qué no? Que ella considera que se lo quitaron. Bueno, está bien, pero quiero decir, institucionalmente nunca nos enfrentamos a una situación como la de Trump en Estados Unidos, ni mucho menos. Quiero decir, nuestra democracia funciona. Yo no creo en las alarmas que ante el acontecimiento del jueves pasado pusieron los oficialistas diciendo que esto es un atentado a la democracia. Esto no fue un atentado a la democracia, fue un acontecimiento en principio producido por una persona disfuncional que no pone en riesgo nuestra democracia. Nuestra democracia no creo que esté en riesgo y creo que tampoco está en riesgo de caer en un autoritarismo a la venezolana. Creo que tenemos una sociedad civil robusta, creo que tenemos partidos políticos que tienen convicciones democráticas, creo que queremos vivir en democracia, creo que la democracia está fuertemente en deuda con la ciudadanía, pero no creo que esté en crisis. Bien, está bueno eso, ¿eh? Una deuda muy grande. Muy grande. Bueno, a veces nos toca la información, otras veces la reflexión. Hoy pensamos que era mejor este momento. Quizás es un pequeño homenaje a nuestra Magdalena, que se fue, un signo de coraje, de libertad y de periodismo. Ojalá que nos ilumine desde donde esté.